Buenas tardes, somos el Laboratorio 2, Grupo 17 de Teoría de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Los integrantes son Jonathan Gabriel, Bianca Loret de Mola, María Fernanda Campo y Renato Andrés Suárez Fuentes, quien les habla. En el experimento 1, fuerza magnética en un conductor, el objetivo es calcular la influencia de un campo magnético sobre un conductor que transporta corriente. En el experimento 2, la inducción electromagnética en una bobina, los objetivos son producir una corriente inducida y una FM en una bobina mediante el movimiento de un imán. Después tenemos el objetivo de usar la ley de Faraday para determinar la corriente inducida y compararla con los datos obtenidos experimentalmente. En el experimento 3, el lanzador de anillos, los objetivos son analizar detalladamente cómo se comportan distintos materiales de anillos en el lanzador de anillos y definir su funcionamiento principal del lanzador de anillos sustentándolo con la teoría enseñada a lo largo del curso. Esta es nuestra hoja de datos, los resultados experimentales de la fuerza magnética en un conductor y la longitud constante y corriente variable. Aquí podemos ver cómo cambian a lo largo del tiempo. La tabla para el experimento 1 parte 1 y la tabla para el experimento 1 parte 2. Cuestionario. Respecto a la primera pregunta, sí, la gráfica de fuerza versus el ángulo tendría una forma sinusoidal debido a la dependencia del seno en la ecuación de la fuerza magnética. La curva sería simétrica, repitiéndose así periódicamente. Para la segunda parte, la gráfica de F versus I. La gráfica de F versus I es la relación entre la fuerza y la corriente. Esta relación es lineal y a medida que aumenta la corriente, la fuerza también aumenta proporcionalmente. La pendiente de la recta, denotada en el código como K, describe la relación directa entre el F y el I, y su valor es una constante de proporcionalidad que depende de las características del sistema. Aquí se puede observar un poco más el código y cómo usamos los datos anteriormente mostrados para calcular. En la segunda gráfica de F versus la fuerza versus la longitud, se demuestra que la fuerza también muestra una relación lineal con la longitud del conductor. A medida que aumenta la longitud del conductor, la fuerza también crece proporcionalmente, y al igual que en la gráfica de F versus I, la pendiente de la recta K describe cómo cambia la fuerza cuando se modifica la longitud y su valor es una constante de proporcionalidad relacionada al campo magnético y a la corriente. Ahora, respecto a la cuarta pregunta, ahí podemos observar el resultado de los promedios de del campo magnético para la gráfica de F versus I y F versus la longitud y las fórmulas. Llegamos a la conclusión de que la diferencia de estos promedios refleja cómo las dos variables, corriente y longitud, influyen de manera diferente sobre un campo magnético, por lo cual no deberían ser parecidas o iguales. El campo magnético es más sensible a los cambios de longitud del conductor en este caso, lo cual explica por qué los valores del campo magnético en la gráfica de F versus L son significativamente mucho más altos. Y bueno, en resultados experimentales en el experimento 2 acá tenemos la tabla de datos que hallamos en la hoja de datos. En el laboratorio, acá tenemos la gráfica, también los instrumentos que utilizamos. Después de la pregunta 1, ¿por qué hay corriente en la bobina si esta no conecta a ninguna fuente? Bueno, la corriente en la bobina se genera debido a las variaciones en el flujo magnético que la atraviesa, un fenómeno explicado por la ley de Faraday. Cuando el imán se mueve cerca de la bobina, su campo magnético cambia constantemente de intensidad y dirección. Este cambio continuo induce una fuerza electromotriz FEM en la bobina, lo que hace a su vez produce la corriente eléctrica. Al girar el imán sobre su eje, estas presiones en el flujo magnético se amplifican, generando el efecto de inducción electromagnética sin necesidad de una fuente externa, ya que la energía proviene directamente del movimiento del imán. Bueno, ¿qué factores pueden causar que el resultado experimental difiera del resultado teórico? Escogimos tres: pérdida de resistencia en los conductores, inexactitudes en el control de experimento, ruido electromagnético, campo magnético desigual, alineación del imán con el equipo de medición, instrumentos calibrados. Bueno, en la tercera utilizamos la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida, el corriente pico. Bueno, primero hallamos la rapidez angular, después hallamos el campo magnético pico con la fórmula de campo máximo menos campo mínimo sobre 2. Lo hallamos, después, ya teniendo esto, ahora terminamos la función matemática que describe la corriente inducida. Utilizamos la función del flujo magnético, lo derivamos y después para así tener la corriente inducida. Esto lo derivamos y lo dividimos entre la resistencia. Reemplazamos todos los valores, la corriente inducida, nos sale esto y utilizamos el primer valor, que sería la corriente pico. Después, ahora determinamos la corriente pico utilizando la relación que se considera los valores extremos de la corriente, que sería la corriente máxima menos la corriente mínimo sobre 2. Acá tenemos otra corriente pico y después comparamos los dos corrientes picos para así tener el porcentaje de error, que sería esta fórmula de abajo, que es el valor teórico menos valor experimental sobre el valor teórico por 100, que se nos sale 24,52. Ya.
Luego la pregunta 4 de programación. Lo que hicimos primero fue cargar y preparar los datos experimentales para tener una base para los futuros cálculos. Pusimos el tiempo t en segundos, el campo magnético y la corriente medida. En el gráfico del campo magnético se le ve que tiene un comportamiento senoidal, sin embargo, se ve que está afectado por el ruido, como pueden ver en las siguientes imágenes. También cargamos las librerías que se usarán a lo largo del código. Luego lo que hicimos fue ajustar la función BT. Debido a este ruido del que les estaba hablando, lo que hicimos fue usar la función curveFit de la librería SysP para poder ajustar esta función senoidal. Y el resultado es este gráfico y pusimos la gráfica de BT y la gráfica de BFIT T para poder verificar la calidad de ajuste. Luego hicimos el cálculo de la corriente inducida usando la ley de Faraday, lo cual nos permitió hallar el flujo de magnitud, el FEM inducido y por último la corriente inducida. También lo que hicimos fue calcular la derivada de B fit T utilizando la función de non-pt-diff de una librería que estábamos usando y luego sustituimos los valores en la ecuación de la corriente inducida y graficamos lo que es la corriente inducida calculada teóricamente junto con la corriente que fue medida experimentalmente. Bueno, buen día. Yo soy Bianca Loret de Mola y el día de hoy les voy a explicar el experimento 3, lanzador de anillos. La primera pregunta es, explique en sus propias palabras el principio de funcionamiento del lanzador y la función que cumple la barra de hierro. El lanzador de anillo funciona mediante principios de electromagnetismo como la ley de Faraday y la ley de Lenz. Cuando una corriente alterna pasa por las bobinas se genera un campo magnético variable que induce una corriente eléctrica en el anillo conductor. Según la ley de Lenz, esta corriente genera un campo magnético que se opone a la bobina, creando una fuerza repulsiva que lanza el anillo. La barra de hierro dentro del lanzador cumple tres funciones importantes. Aumentar la intensidad del campo magnético al concentrar las líneas de flujo magnético, dirigir el campo magnético hacia el anillo, mejorando la eficiencia del sistema, y maximizar la transferencia de energía, lo que permite un lanzamiento más efectivo del anillo. El dispositivo aprovecha la interacción entre campo magnético para transformar energía eléctrica en un movimiento mecánico. Después tenemos qué diferencia hubo al usar el anillo de cobre. Explique este comportamiento mencionando además la conductividad de los materiales. Aquí podemos ver el video de cómo fue el lanzamiento del cobre, del anillo de cobre. Bueno, en este experimento se observó que el anillo de cobre fue lanzado pero recorrió una menor distancia en comparación con el anillo de aluminio. Esta diferencia se explica considerando las propiedades de los materiales como la conductividad eléctrica y la densidad. El cobre tiene una conductividad eléctrica más alta que el aluminio, lo que significa que permite que la corriente inducida fluya con mayor facilidad. Esto genera un campo magnético más fuerte en el anillo de cobre que en el de aluminio. Sin embargo, también es importante considerar la densidad de los materiales. El cobre tiene una densidad más alta a comparación de la del aluminio. Esto hace que el anillo de cobre sea significativamente más pesado que el aluminio. Debido a su menor masa, el anillo de aluminio es más fácil de acelerar con la fuerza electromagnética generando por el lanzador. Aunque el cobre produce un campo magnético más intenso debido a su alta conductividad, su mayor peso contrarresta este efecto, limitando la distancia que puede alcanzar. Y por último, tenemos explica el comportamiento del anillo partido. ¿Habrá algún FEM o corriente en dicho anillo? Bueno, aquí se ve que el anillo partido no se movió. Este, Esto se debe a que al estar el anillo interrumpido no puede formarse un circuito cerrado en su interior. Según la ley de Faraday, un campo magnético variable induce una fuerza electromotriz en un conductor. Sin embargo, para que esta FEM genere una corriente eléctrica, es necesario que exista un circuito cerrado. En el caso del anillo partido, aunque se induce una FEM debido al campo magnético variable del lanzador, no se produce una corriente significativa porque el circuito está interrumpido. La corriente eléctrica es la que genera un campo magnético opuesto que interactúa en el campo magnético del lanzador.
creando la fuerza repulsiva necesaria para mover el anillo. Sin esta corriente no hay interacción magnética ni fuerza de repulsión y por ello no se mueve. Muchas gracias.